Saludos amigos, saludos UAP for Life. Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. En este video vamos a estar hablando sobre El Elyon y Yahweh, la reunión de los dioses. Estaremos leyendo el Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9 y el Salmo 82 desde diferentes versiones del Antiguo Testamento, el texto masorético, la Septuaginta. También estaremos leyendo lo que nos dice la Biblia de Jerusalén y fragmentos de los rollos de Qumran, los rollos del Mar Muerto. Como ustedes saben, en este canal, en los pasados días, en las pasadas semanas, hemos estado hablando sobre el politeísmo y el enoteísmo en el antiguo Israel. La creencia en muchos dioses que tenía el antiguo Israel. Algo que le choca a mucha gente, ya que en sus iglesias desde pequeños les han enseñado en la escuela dominical, en los catecismos, en los estudios bíblicos, de que Israel siempre fue monoteísta. Pero la realidad histórica no es así. La realidad histórica es que Israel originalmente era politeísta, al igual que los pueblos cananeos, fenicios y los demás pueblos de la región del Levante. Incluso compartían deidades. Luego evolucionó a un enoteísmo monolatrista, donde se adoraba a Yahvé o Yahweh junto con otras deidades menores. El monoteísmo surgió aproximadamente en el siglo 9 antes de Cristo. O sea, en el siglo 9 antes de Cristo es que comienza a desarrollarse el monoteísmo en Israel. Y después del cautiverio babilónico, cuando regresan, es que el monoteísmo se consolida y queda establecido. Y vamos hoy a leer, vamos a comenzar leyendo Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9 y el Salmo 82 de la versión Biblia Reina Valera 1960. Esta Biblia tiene la versión del texto masorético. Nos dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, o sea, estableció regiones, según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Aquí nos dice, de acuerdo al texto masorético, que cuando el Altísimo hizo heredar las naciones y quiso dividir a los hijos de los hombres, estableció límites a los pueblos o límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Y que la porción que le tocó a Jehová fue Jacob. Jacob fue la heredad que le tocó a Jehová. Jacob, que eventualmente se convierte en Israel. Y aquí hay un problemita, porque en versiones más antiguas del texto masorético, recuerden, el texto masorético es una versión del Antiguo Testamento que tiene aproximadamente 1000 años, o sea, que se creó aproximadamente en el año 1000 de nuestra era. Estamos en el 2023, pues hace como 1000 años atrás los masoretas desarrollaron el texto masorético. Pero ¿qué sucede? En versiones más antiguas, como la Septuaginta, que le lleva 1000 años de diferencia a el texto masorético, dice otra cosa. Y los rollos del Mar Muerto dicen otra cosa.
que vamos a estar leyendo más adelante. Ahora vamos a leer el Salmo 82. Dios está en la reunión de los dioses. Elohim está en la reunión de los Elohim. En medio de los dioses juzga, en medio de los Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, hijos de Elión. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Tú heredarás todas las naciones. Entonces, uno dice aquí, bueno, aquí está hablando de que Dios está reunido en la reunión de los dioses, ¿verdad? Y está juzgando a otros dioses por no juzgar correctamente. Están juzgando injustamente y está recriminándole y los está castigando porque dice que morirán como hombres y como los príncipes caerán. ¿Por qué está juzgando, está castigando a los dioses? Porque juzgaron mal. Ellos recibieron naciones, pueblos, para que los administraran, como nos dice Deuteronomio 32, 8 al 9. Pero ellos no estaban haciendo las cosas bien. Y por eso son juzgados. Aquí está hablando de un concilio divino, de una reunión de dioses. Y vamos a ir ahora a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32 de la Biblia de Jerusalén. Versículo 8 al 9 de la versión Biblia de Jerusalén, que nos dice: cuando el Altísimo repartió las naciones, cuando distribuyó a los hijos de Adán, a los hijos de los hombres, fijó las fronteras de los pueblos, según el número de los hijos de Dios. Mas la porción de Yahvé fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Aquí nos dice hijos de Dios. Aquí no está hablando de hijos de Israel. Esta se parece más a lo que nos dice los rollos de Qumran en la Biblia de Jerusalén. El Altísimo, Elión, repartió las naciones para que los hijos de Dios las administraran. Cuando distribuyó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Ahí no está hablando de hijos de Israel, como dice el texto masorético, que fue escrito hace 1000 años. En los textos más antiguos se menciona a los Bené a Elohim, a los hijos de Dios. Y nos dice el 9 que la porción de Yahvé fue su pueblo Jacob, su parte heredad. Lo que heredó Yahvé del Altísimo fue Jacob. O sea, el Altísimo y Yahvé, al parecer, son dos deidades distintas. El Elión sería el padre de Yahvé, de acuerdo a lo que leemos en Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9. Vamos a ir ahora al Salmo 82 en la Biblia Yuneman Septuaginta en español. Mira lo que nos dice Salmo 82 o Salmo 81 en otras versiones.
Dios, juez de los jueces, Dios está en congregación de dioses y en medio a los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgáis injusticia y rostro de pecadores aceptáis? Juzgad al huérfano y menesteroso, al humilde y pobre justificad. Salvad al pobre y al menesteroso de mano de pecador librad. No han conocido ni entendido, en tinieblas andan, movidos serán todos los fundamentos de la tierra. Yo dije, dioses sois, e hijos del Altísimo todos. Vosotros, empero, ahora como hombres morís, y como uno de los príncipes caéis. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las gentes. ¿Es como lo dice ahí? O sea, de Dios juzgando a los dioses que estaban juzgando mal. O sea, les heredó las naciones en Deuteronomio 32 y estaban haciendo las cosas mal. Y él tiene que recriminarles. Y el salmista dice que él tiene que levantarse, juzgar a estos dioses, porque él al final heredará todas las gentes. O sea, esto es lo que nos dice ahí. Es muy aceptado en el entorno arqueológico e histórico que el origen monoteísta del judaísmo es una transformación del politeísmo cananeo, donde Él es el origen de Yahweh. La palabra Él se vuelve entonces sinónimo de deidad o Dios en general. De ahí las terminaciones en los nombres teofóricos de Israel, Ismael, Bethel. El Antiguo Testamento está repleto de referencias sobre el antiguo politeísmo hebreo, en que el pueblo cae una y otra vez, conociendo aún así a Dios. Las referencias a Asera y a Baal, que son reciclados por los hebreos una y otra vez en su recurrente vuelta al politeísmo. Arqueológicamente es común encontrar evidencia de ídolos de estas divinidades cananeas en la tierra de Israel, más comúnmente antes del siglo VI antes de Cristo, justo antes de la vuelta de Babilonia, donde extrañamente, dice este autor, parece que se forjó el monoteísmo hebreo o la adoración exclusiva a Yahweh. El nuevo paradigma lucha incansablemente a través de la literatura religiosa contra el aún fuerte politeísmo de antaño. Por eso es que usted ve en el Antiguo Testamento a los profetas y a otras personas combatiendo la idolatría de Israel, diciendo que tienen que volverse a Jehová porque estaban adorando a otros dioses. Porque el pueblo de Israel en su mayoría seguía practicando la religión original, que era politeísta y enoteísta. Y los que estaban promoviendo un cambio, una reforma religiosa, estaban promoviendo el monoteísmo. Por eso es que usted ve que por medio de la literatura religiosa hay un combate constante entre el politeísmo, enoteísmo versus el monoteísmo, o el politeísmo y el enoteísmo. O sea, esa es la razón por la cual Israel siempre era recriminado, porque estaban adorando a otros dioses que no querían cambiar, no querían adoptar esa nueva religión monoteísta que estaba siendo impuesta en el siglo IX antes de Cristo, con las reformas deuteronomistas también del rey Josías, donde buscaba la adoración exclusiva a Yahvé. Ese era el conflicto teológico que existía en el antiguo Israel.
En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver politeísmo, podemos ver enoteísmo y podemos ver monoteísmo, porque sufrió varios cambios culturales, religiosos. Había un conflicto entre la religión popular y la religión oficial de los reyes, de las autoridades. Las autoridades evolucionaron de un politeísmo a un enoteísmo y después a un monoteísmo. Pero la gente quería permanecer con las costumbres antiguas, con el politeísmo antiguo, con el enoteísmo antiguo, que era la religión original de Israel. O sea, que los líderes políticos, los reyes, los líderes religiosos del state, los statesmen, eran los que querían cambiar el politeísmo hacia un monoteísmo. Y por eso es que había conflicto constante. Pero de esa forma no te lo van a presentar en la escuelita dominical o en el estudio bíblico. En el estudio bíblico o en la escuelita dominical te van a hablar desde la perspectiva de la literatura religiosa que promueve el monoteísmo y condena el politeísmo y el enoteísmo. Pero no te va a decir lo que hay detrás de esa narrativa, de esa literatura religiosa, de la historia, de lo que estaba sucediendo, del por qué Israel seguía adorando a otros dioses. Es porque ellos siempre adoraron a otros dioses, y con las reformas teológicas, religiosas y culturales de los reyes y de las autoridades y los profetas, pues querían cambiar. Querían cambiar los muñequitos. Vamos a leer nuevamente lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 8 al 9, desde 3 versiones. El texto masorético, la Septuaginta y los manuscritos de Qumran. En el texto masorético, Codex Leningradensis, que fue compuesto en el año 1000 de nuestra era, dice: cuando el Altísimo o Elión dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, los Bene Adam, fijó los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, los Bene Israel. Pues la porción del Señor, o Yahweh, es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. En el Codex Alepo, que fue compuesto entre 100 al 70 años más antiguo del texto masorético, no se hace mención de este pasaje. En la Septuaginta, un siglo I antes de Cristo, algunos piensan, algunos manuscritos reflejan el texto masorético. La mayoría leen Angelo Teu, ángeles de Dios. Y leemos desde la Septuaginta: cuando el Altísimo estaba parcelando las naciones, cuando esparció a los hijos de Adán, estableció los límites de las naciones de acuerdo al número de los ángeles de Dios. Angelon Teo. Recuerden, la Septuaginta es una traducción al griego de la Biblia hebrea. Volvemos a leer. Cuando el Altísimo estaba parcelando las naciones, cuando esparció a los hijos de Adán, estableció los límites de las naciones de acuerdo al número de los ángeles de Dios. Y su pueblo Jacob vino a ser la herencia del Señor, el Kyrios. Israel fue su heredad. O sea, la nación que le tocó a Kyrios, a Yahvé, fue Israel o Jacob. Ahora vamos a leer otra versión de Deuteronomio que es más antigua aún. Los manuscritos del Qumran, 4Q Deuteronomio, J 4Q Deuteronomio, Q 250 antes de Cristo al 70 de nuestra era común. Cuando el Elión estaba parcelando las naciones,
cuando esparció a los hijos de Adán, estableció los límites de las naciones de acuerdo al número de los hijos de él, o Elohim. Y la porción de Yahweh es su pueblo. Jacob es la herencia de Yahweh. Levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. O sea, ahí está. ¿Sabe? Cuando usted lee esto, usted se da cuenta de que originalmente la historia, la evidencia arqueológica nos dice que el Elión, el Dios Altísimo, y Yahweh parecen ser dos dioses distintos. O sea, estamos leyendo Deuteronomio capítulo 32, 8 al 9, el texto masorético que fue compuesto en el año 1000 de nuestra era. Dice hijos de Israel. En la Septuaginta habla de ángeles de Dios. En los rollos del Qumran habla de los hijos de él, los hijos de Dios. Al igual como lo dice la Biblia de Jerusalén, los hijos de Dios, los hijos de él. Yahweh es hijo de él. Eso es lo que te está diciendo ahí el texto. Que esa repartición de naciones, esa repartición del bizcocho que hizo el Elión, el pedazo que le tocó a Yahweh fue Jacob, fue Israel. O sea que Yahweh heredó Israel o Jacob de parte de su padre Elión. Es lo que te está diciendo ahí, en los manuscritos más antiguos. O sea, no tengo ahora mismo en la mano lo que nos diga el texto de Elefantina. No sé qué dirá el texto de Elefantina, que es más antiguo que los rollos del Mar Muerto. Tendría que indagar un poquito más para ver qué es lo que nos dice los manuscritos de Elefantina sobre Deuteronomio. Porque tengo entendido que los judíos de Elefantina no conocían, no tenían una Torá. Que eso es algo extraño. Y como Deuteronomio forma parte de la Torá, entonces pienso que no creo que esté eso ahí. Pero no sé, saberme Dios. Tendría que indagar un poquito más. Tengo que buscar más información en cuanto a eso. Pero de lo que tenemos, de la evidencia arqueológica de los manuscritos, el Elión, el Dios Altísimo, y Yahweh serían dos deidades distintas. Esto es algo sumamente chocante. Esto choca con todo la teología judeocristiana que tenemos hoy. Porque el judeocristianismo hoy en día es monoteísta. El judaísmo que existe hoy es monoteísta, cree en un solo Dios, Hashem, Adonai. El cristianismo cree en un Dios, un solo Dios, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, la triunidad de Dios. Esto choca, porque aquí te está diciendo en los manuscritos antiguos que el Elión era un Dios altísimo y que Yahweh era uno de los hijos de él. O sea, en la misma Biblia te lo dice, en los mismos manuscritos de Hebreos, de la Biblia hebrea, de lo que tiene que ver con la teología, con la creencia religiosa del antiguo Israel. O sea, te lo dice ahí claramente. Y cuando nosotros vamos más allá de los manuscritos y vamos a lo que es la cultura, los pueblos alrededor, los cananeos tenían un dios principal que era el mismo, era el Elión, también llamado el anciano de días, el padre de años, el Shaddai, que son términos que también se mencionan en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, pero que con las reformas deuteronomistas fueron absorbidas por Yahweh. Yahweh se convierte en el Shaddai, Yahweh se convierte en el Elión, que se convierten en atributos de Yahweh. Pero originalmente
El Elión no era un atributo de Yahweh, era una deidad, es una deidad, y Yahweh es otra deidad. Eso es lo que dice ahí. O sea, eso es lo que es la historia. Porque en la historia, los cananeos tenían un panteón de dioses, donde el Elión era el dios principal, junto con su consorte Asera, y tenían 70 hijos, y entre los hijos estaba Yahweh, y estaba Baal también, que era llamado el hijo de Dios, el hijo de él, que era la figura más popular, el dios más popular de los cananeos era Baal, que Baal era como un héroe, un dios de tormenta, de climatología, de agricultura, un dios guerrero, que tiene mucho parecido con Yahweh después, como Jehová de los ejércitos. O sea, vemos muchas cosas que chocan con lo que nos han enseñado en la escuelita dominical, con lo que nos han enseñado en la escuela bíblica, en los estudios bíblicos, las predicaciones de la teología reformada, de la teología evangélica, de la teología católica, de todo. Esto choca con todo. Y por esta misma razón es que muchos de estos supuestos teólogos que usted ve en YouTube, que si el doctor Enoel Hernández, que si Néstor Díaz, que si Will Graham, ellos jamás y nunca van a tocar estos temas porque estos temas chocan con su negocio. O sea, esto choca con su teología, esto choca con su ministerio, con su vaina, ¿me entienden? Estas cosas no les conviene a la gente que lo sepa. Porque choca. Entonces, ¿cómo ellos van a lidiar con esto? Lo único que van a decir que no, que eso está mal. Que eso está mal, que eso son herejías, que eso es blasfemia, no, que... Como dijo Will Graham los otros días, que vi un video que dijo que el Antiguo Testamento era monoteísta. Escucha eso, que el Antiguo Testamento era monoteísta. Bueno, la versión del texto masorético que tú tienes hoy ahí puede ser, pero los textos más antiguos no. Y culturalmente hablando, históricamente hablando, Israel era politeísta y después fue enoteísta. O sea que el Antiguo Testamento también es politeísta. El Antiguo Testamento también es enoteísta. O sea que no es estrictamente monoteísta, Will. Está enseñando embuste. O sea, a otro con ese embuste, conmigo no. A mí no vas a coger de zángano. Allá los que quieran cogerse de zángano, allá los que quieren autoengañarse psicológicamente con una disonancia cognitiva porque no pueden aceptar la evidencia que se les está presentando. O sea, porque te estamos hablando de lo que hay. Si tú no quieres aceptar esto, pues tienes una disonancia cognitiva. Entonces lo que vas a hacer es aferrarte, eso es mentira, eso es del diablo. Y vas a empezar a citar el texto masorético o el Antiguo Testamento que tenemos hoy para tratar de refutar los argumentos que estamos presentando aquí. Pero es una pérdida de tiempo porque le estamos diciendo que el texto masorético que tú tienes ahí apenas tiene 1000 años. Que incluso el Nuevo Testamento que tenemos hoy en nuestras Biblias es más antiguo que el Antiguo Testamento que tú tienes ahí. Porque muchos de los manuscritos que tenemos hoy de las traducciones son del siglo II, siglo III. Fragmentos del siglo I, de 2000 años atrás. Más antiguos que el texto masorético que se compiló en el año 1000. Entonces, que tú me estás citando el Antiguo Testamento para tratar de refutar lo que estamos hablando aquí, pues está haciendo ridículo. Porque cuando a los textos más antiguos, la cosa cambia. La Septuaginta dice los ángeles de Dios, en Deuteronomio capítulo 32, 8 al 9. Los rollos del Qumran habla de los hijos de él. La Biblia de Jerusalén es la más cercana a los rollos del Qumran porque dice los hijos de Dios. O sea que una repartición, un Dios altísimo repartió las naciones a sus hijos. Y entre sus hijos estaba Yahvé. Yahvé es hijo de él. Así como en la teología cananea, Baal es hijo de él, es hijo de Dios. Así como en el cristianismo, Jesús es el hijo del Padre, el hijo de Dios. Así como en la teología fenicia, Il Cronos era el padre de Ledud, a quien sacrificaba su hijo unigénito. Lo vestía con ropas reales y lo sacrificaba para salvar al pueblo. Y se parece mucho a lo que vemos en la teología cristiana con el sacrificio de Cristo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envía al Hijo para que se sacrifique por la humanidad. Para que absorba
y apacigüe la ira del Padre. Porque eso es lo que nos enseña la teología cristiana. Jesús muere en la cruz para apaciguar. ¿Qué es apaciguar? Calmar la ira de Dios Padre. ¿Y qué es lo que hacían en el mundo antiguo? ¿Qué hacían los pueblos antiguos? Sacrificaban a sus hijos, sacrificaban animales. ¿Para qué? Para apaciguar la ira de los dioses. Es lo mismo. Y usted me va a decir, no, pero que los sacrificios del antiguo Israel era una figuración de lo que iba a ser Jesús. Es que no es solo Israel, es que todo el mundo antiguo hacía lo mismo. O sea, todo, lo que usted llama paganos, también hacían lo mismo. O sea, todo es pagano, todo tiene un origen pagano, si vamos a hablar estrictamente hablando. Entonces esa idea de que no, nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros somos exclusivos, originales, los auténticos, the original, eso no existe. No existe. Porque los judíos adaptaron creencias de otros pueblos y las reinterpretaron. Como dijo el fenecido Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que el antiguo Israel adoptó una deidad de otro pueblo, la reinterpretaron y la conceptualizaron de acuerdo a sus propias ideas. Ratzinger dijo eso, sí. Para que usted vea. Y Ratzinger decía que él prohibió, creo que fue, o recuerdo haber visto una noticia donde él prohibía que se mencionara el nombre Yahvé en la liturgia. Por alguna extraña razón será. Pero cuando usted ve la historia, pues dice, wow, que es chocante. O sea, que vemos como que una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Saben? En el Antiguo Testamento vemos a un Jehová, un Dios celoso, vengativo, que castiga a quien no lo obedezca, que va a la guerra con otros pueblos, que manda que se exterminen estos pueblos. Versus en el Nuevo Testamento vemos a un Jesús que habla de un Padre amoroso que entrega a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, de un Dios que perdona, que tiene misericordia, que tiene gracia. O sea, vemos un choque. Y esto no es ser marcionista o ser gnóstico, es que la misma evidencia escritural te da a entender que hay una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Si yo les hablo de la perspectiva de la narrativa religiosa, de la propaganda, pues yo te voy a decir, no, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento porque es Jesucristo, es el del Antiguo Testamento, es el mismo de ahora, porque estaría siguiendo lo que dice la propaganda. O sea, dentro de la propaganda tú no puedes hacer una diferencia entre una cosa y la otra porque se les cae todo. ¿Me entiendes? Pero cuando uno lee las cosas sin propagandas, sin prejuicios, sin libretos, las cosas como son, pues usted se da de cuenta de que hay unas grandes diferencias entre lo que nos dice el Antiguo Testamento y lo que nos dice el Nuevo Testamento. O sea, son claras, obvias. O sea, no hay precioso del que no quiere ver. Están ahí. O sea, y cuando Jesús habla de la casa del Padre, de que hay otras moradas, de que, o sea, también habla del fenómeno ovni. O sea, la encarnación de Jesús, la implantación de su feto en el vientre de María. O sea, hay muchas cosas interesantes en el ministerio de Jesús. Jesús viene a revelar al mundo al Padre, a dar a conocer al Padre. Y tenía un conflicto religioso, teológico con los líderes de su época, que conspiraron para crucificarlo, para matarlo. Porque no podían soportar lo que Jesús estaba diciendo, que es la misma reacción que tienen hoy los fanáticos cuando escuchan los temas que estamos hablando aquí. Se alborotan, se escandalizan, rasgan sus vestiduras, nos desean la muerte.
nos desean que nos caigan cosas del cielo, fuego, enfermedades. Porque es inaceptable lo que nosotros estamos hablando. Nos quieren golpear y empiezan a tirar puños. Como si eso a nosotros nos intimidara. O sea, si vienen a darnos, obviamente nos vamos a defender. Nosotros no somos mancos, sabemos defendernos. Y mira, la evidencia está claramente ahí. El Elión, cuando usted va desde la perspectiva histórica, cultural, es otra historia a lo que vemos en la narrativa religiosa. Entonces nosotros retamos a los teólogos a debatir estos temas y no quieren venir aquí a los lives que nosotros hacemos, no quieren. No. Lo único que hacen es decirle a la gente, no vea ese canal. Ese canal enseña herejías, pero no desmiente lo que estamos hablando aquí. Y no se atreven a debatir estas cosas. Del fenómeno ovni, de los dioses, de la evolución, de la comprensión teológica del antiguo Israel. No quieren entrar ahí, porque ellos siguen un libreto, una propaganda que ya forma parte de su estilo de vida, ¿sabes? Porque esta gente son pastores, esta gente son ministros, obtienen beneficios económicos, sueldos, diezmos, ofrendas. Esto amenaza su sistema de mercadeo, o sea, porque es un mercadeo, es un marketing religioso que tienen estas iglesias, estos ministerios hoy en día. Son falsos profetas. Ellos dicen que nosotros somos falsos profetas, cuando los falsos profetas son ellos, que están enseñando mentiras, no están enseñando la verdad. Están enseñando su verdad, una verdad adulterada, una verdad manipulada, una propaganda con unos fines y unas intenciones. Nosotros estamos enseñando hechos corroborables históricamente, arqueológicamente, escrituralmente, sin ningún tipo de prejuicio ni propaganda. Usted lea, usted busque la información y llegue a sus propias conclusiones. Cristo nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cristo no buscaba esclavizar a las mentes de las personas. Cristo buscaba romper las cadenas de la esclavitud y darnos la libertad. La verdadera libertad, la verdadera paz que encontramos en el Señor Jesucristo. Entonces nosotros hablamos de esto y dicen, no, tú no eres cristiano, tú eres un hereje, un blasfemo. Porque no pueden salirse de su paradigma. Lo que estamos hablando aquí rompe con su paradigma. Esto reta los paradigmas establecidos. Las propagandas, las narrativas, los libretitos, que si la analogía fide, que si la inerrancia, esos son disparates. Escúchalo bien, escuche muy bien. Quien le enseña a usted estas ideas de analogía fide, de inerrancia de las escrituras, es un disparatero. Es un disparatero y le están enseñando cosas que no son. Le están haciendo un lavado cerebral por medio de una propaganda falsa que no se basa en la verdad de los hechos históricos, sino en sus propias fantasías y delirios. O sea, las cosas hay que decirlas como son, sin pelos en la lengua. La Biblia contiene muchos errores. La Biblia se puede percibir que fue manipulada. Y particularmente el Antiguo Testamento, sobre todo, porque habla de un pueblo antiguo que por miles de años estuvieron ahí y cambiaron sus creencias una y otra vez, cambiaron sus creencias y conflictos y cuestiones de reyes y profetas y pueblos y jueces y qué sé yo, tenían una mogolla ahí. Por eso es que vemos en la Biblia profecías que no se cumplieron. Por eso es que vemos lo que sucedió con la profecía de Eliseo contra Moab, que fue anulada porque Mesa sacrificó a su primogénito y eso anuló la profecía. O sea, vemos las profecías de Ezequiel 26, 29 que nunca se cumplieron
Vemos muchas contradicciones en la Biblia porque hay diferentes tradiciones teológicas, hay diferentes conceptualizaciones teológicas en el Antiguo Testamento. O sea, hay libros que fueron escogidos arbitrariamente y puestos ahí. Hay muchas versiones del Antiguo Testamento y hay muchos libros apócrifos que no fueron incluidos porque estos libros apócrifos defendían la teología del primer templo. Por ejemplo, el libro de Enoc. El libro de Enoc defendía y promovía la teología del primer templo. Por eso es que lo satanizan. Porque habla del concilio divino, habla de los dioses, de otros seres y de otras cosas. Por eso es que hoy en día los inerrantistas, los sola escritura, los de analogía fide, dicen, no, ese no puede ser. Entonces vemos también dentro del Nuevo Testamento hay evangelios apócrifos que tienen una cosa muy interesante, como el protoevangelio de Santiago, lo que estuvimos leyendo los otros días sobre el nacimiento de Jesús, que podemos relacionar claramente con el fenómeno ovni, con fenómenos anómalos, con pausas en el ambiente, nubes luminosas, la aparición de Jesús en una luz. O sea, muchas cosas, hay muchas cosas que no se quieren hablar, no se quieren presentarle al público. Y nosotros vamos a hablar de esto. Y hacemos el reto abierto a todos esos pastores y teólogos que se creen que hay que rendirle pleitesía por los títulos que poseen. No. O sea, ustedes tienen que probar que lo que ustedes están enseñando es verdad. Pruébenlo. Si ustedes están tan convencidos de que tienen la verdad absoluta, inerrante, infalible, demuéstrenlo. Esto no es, yo tengo la verdad. Hereje. No, así no se bregan las cosas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han seguido por el mundo. Poner a prueba a los espíritus. Vamos a poner a prueba las enseñanzas, las doctrinas. Ustedes están diciendo que nosotros estamos enseñando herejías y disparates. Pero pruébenlo. Vamos a ver si es verdad. O sea, esa es la diferencia entre los detractores y lo que nosotros estamos haciendo aquí. Que nosotros vamos para adelante, sin miedo. Ellos tiran la piedra y esconden la mano y se huyen como cobardes. Tienen miedo de chocar con una pared, de ser expuestos por la verdad. Tienen miedo y lo saben. Tienen mariposas en el estómago. Están nerviosos, están embarrados. Y todas estas cosas que se están dando en el mundo con relación al fenómeno UAP, los hallazgos arqueológicos que se están descubriendo, todas estas cosas ponen a tambalear el sistemita, Calviboy y toda esa gente. Y nosotros estamos pendientes a eso, estamos siguiendo los eventos, los sucesos, reaccionamos a esto y hacemos el reto abierto. Si ustedes están tan seguros de que lo que ustedes asumen y presuponen subjetivamente es la verdad absoluta, pónganlo a prueba. La bola está en su cancha. Nosotros estamos ready. Así que vamos a dejarlo ahí. Esto ha sido todo por este video. Si este video fue de su agrado, denos like, compartan, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Me voy despidiendo por hoy. UAP for Life. Fue Cristian Vadillo reportando desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, donde vamos a estar hablando sobre Yahvé. Desde una perspectiva histórica, de dónde viene Yahvé, quién es Yahvé. Pendientes a eso. Me voy, me despido y nos vemos.